Ya en descenso no las podemos largar mucho estas bicicletas porque no las frenamos. Ella se está lamentando. Qué tragedia, yo me estoy lamentando. Allá abajo está Bartolo, que es el pueblo donde paramos a descansar, así que ya subimos bastante. Cruz, todavía no aparece, me parece que paró a descansar por ahí. ¿Me oís? ¿Me oís? Bueno, de algún lado me escucha porque me contesta. Esta es la segunda subida del día. Sí que está siendo exigente. Si bien después de subir siempre hay un descenso, pero al ser bastante accidentado, mucha piedra, nosotros no podemos compensar mucho en la bajada. Al contrario, vamos muy lentos. Entonces sentimos que en cuanto a kilómetros no avanzamos mucho. Mientras que sea el ripio así, va a estar difícil. Pero bueno, paciencia, que vamos a llegar al poblado al cual queremos hacer noche hoy. Y mañana sí encarar el último tramo de este camino de ripio y volver nuevamente al pavimento. Las subidas van a seguir, pero como decía, ya en asfalto nosotros en bajada ya podemos avanzar bastante.
Este es el puente Acero sobre las aguas del río de mismo nombre, el río Acero, que viniendo en camino lo veíamos bien a lo alto, y acá estamos muy cerquita de sus aguas. Aguas que hacen de límite natural entre los municipios de Monteagudo, del municipio del que veníamos, y el municipio de Padilla, al que vamos a estar entrando mañana. ¿Por qué digo mañana? Porque lo íbamos a hacer hoy y queríamos avanzar unos 10 kilómetros más o menos hasta el siguiente poblado, pero resulta que veníamos muy cansados. La verdad que la bajada te cansa tanto como en la subida cuando es ripio, muy tensos. Me duelen las manos de tanto frenar. Resulta que llegamos a esa despensa restaurante de la señora Reina, con muchas ganas de tomar algo fresco antes de cruzar el puente, y en eso nos dice así de golpe, se pueden quedar a dormir acá, los veo muy cansados. Y la verdad que a nosotros, una vez que nos invitan, y además que realmente estábamos cansados, le dijimos que sí. Terminamos nuestro día de pedaleo más o menos a las 4 de la tarde, lo vimos muy bien, no tenemos que llegar al pueblo y ponernos a buscar. Así que bueno, mañana vamos a levantarnos más temprano para recuperar estos 10 kilómetros que nos faltan, porque queremos hacer en realidad promedio 60 kilómetros hacia Sucre, para no quemar tanto estas máquinas, estas piernas, que ya están medias quemadas, cansadas. Así que bueno, aceptamos con mucho gusto la invitación de Reina a permanecer ahí en el patio o en el mismo restaurante. Vamos a ver si armamos las hamacas o tiramos los colchones. Vamos a ver, lo importante es que ya estamos en descanso. Hay muchos mosquitos, así que estamos esperando que ya con la altura que ganamos se sienta un poco más el fresco, y así con eso los mosquitos no estén tan cargosos esta noche. Por las dudas, ya creo que Karen ya puso una espiral, se puso repelente. Ojalá sea una noche tranquila, que podamos descansar y mañana sí encarar la otra subida, porque desde el río Acero hasta Padilla, incluso más, ya camino hacia Sucre, se viene una de las subidas más grandes que tiene todo este trayecto. Así que qué mejor que estar descansados para pedalear mañana con todo.
otro municipio. Otro municipio. Increíblemente salimos a la hora que dijimos que íbamos a salir, 6:30 de la mañana, así que ya empezamos con el pie derecho. ¿Y así? Vamos que hoy salimos al pavimento. Vamos, pavimento. Vale, es una subida importante la que tenemos hoy, pero no es lo mismo cuando es con asfalto y cuando podemos bajar tranquilos. Sí. Y además mis brazos ya lo piden. Tengo acá una contractura. 20 kilómetros hasta el pavimento. Bueno. Exacto. Buenos días. Nosotros creíamos que por la noche no iba a haber casi tránsito por esta parte de la ruta, pero no fue así. Confirmamos lo que nos decía Reina, que circulan muchos autos de noche, casi igual que los que lo hacen por día. Escuchamos varios, de hecho vimos 2 flotas que pasaron. Flotas son los colectivos de pasajeros que pasaron por ahí enfrente, y muy rápido porque agarran envión luego del puente para subir la loma que sigue al río. Y bueno, es lo que creíamos, porque al ver un camino tan angosto, no particularmente en esta parte, pero sí hay mucho precipicio, no hay protecciones, lo creemos peligroso, pero bueno, la gente de acá sabe, y en definitiva no le queda otra que trasladarse por esta ruta. Más que nada la gente que va de Monteagudo a Sucre o viceversa, sí o sí tiene que tomar esta ruta. Pero sí, de noche se lo ve bastante peligroso, incluso de día hay partes del camino muy angostos y de curvas muy cerradas, entonces uno ve que pasan esos colectivos grandes, cómo hacen. Y hay recordatorios, porque también ha fallecido mucha gente en esas curvas, por lo que se puede ver. Están los recordatorios de esas personas, entonces nosotros los tomamos con mucho respeto. En lo que podemos vamos por el centro de la ruta y en baja velocidad. Mejor tarde que nunca, así que bueno, seguro, despacito. Y después, una vez que agarremos el pavimento, ahí sí vamos a poder disfrutar un poco más de las bajadas. Supongo que va a haber protecciones o guardrail, entonces mucho más tranquilos. De este tipo de camiones pasaron muchos. Se los escuchaba tanto cuando pasaban como cuando más arriba tocaban bocina en las curvas para avisar que vienen. Pero bueno, es un método que a nosotros lo vemos un poco raro, pero es la única forma en las curvas, bajar la velocidad y avisar y rogar que el de adelante escuche también, y bueno, no chocarse en las curvas.
Ay Dios, sufro de ver lo que le cuesta el camión nomás. Encima se viene. Ay, bueno. Después de Tiyumayu, pueblo en el que íbamos a dormir ayer, fue que comenzó esta subida más pronunciada. En realidad comenzamos subiendo desde Río Acero cuando comenzamos el día en 1140 metros sobre el nivel del mar, y hoy día lo máximo que vamos a alcanzar es los 2550 metros sobre el nivel del mar, que es un día bastante movidito. Desde Tiyumayu es que empieza a subir fuerte, unos 300 metros de desnivel, hasta llegar donde finalmente vamos a dar con el pavimento, y ahí sí ya vamos a empezar a subir, según nos dijeron, en zigzag o en setas. Creo que ahí va a mejorar un poquito más nuestro rendimiento, pero bueno, en fin, en todo el día vamos a subir, o sea, en realidad vamos a hacer en ascenso positivo acumulado más o menos 1800 metros, que es muchísimo para nosotros, y con estos 60 kilos de carga que empujamos cada uno. Venía recordando la última vez que hicimos ese desnivel positivo acumulado fue en Perú, hace unos 4 años atrás, en Abancay, camino a Cusco, pero en ese entonces nuestro estado físico era otro, veníamos hacía meses por los Andes peruanos, pero bueno, vamos a darle, esperemos que el cuerpo tenga memoria y en este ascenso no tengamos mayores dificultades. Nos va a llevar unas 3-4 horas, pero mientras que lleguemos seguros y bien, va a estar todo bien. Tengo ganas de ponerme con el lomo abajo del chorro. Uy, mira ese, qué lindo. que me masajee. No. ¿Hay una bajadita? Sí, mirá. Bueno, estamos ya a 2 kilómetros del pavimento. Se podría poner una carpa, ahí hay un nuevo. La verdad que te lo voy a marcar en el mapa para alguno que pase por acá. Está muy lindo, de verdad. Ahora no sale. Como para bañarse. Linda poza. Acá empieza el pavimento. Vamos, vamos, vamos. Duro, duro, duro. Duro, duro. No, están empinadísimas todas. Ay, sentí la rueda sobre el pavimento, sí. Bueno. Igual sigue subiendo. Sigue subiendo. No hicimos ni la mitad de subida del día, pero bueno. Quedan 1000 metros de desnivel todavía. Pero yo creo que va a cambiar mucho. 1000 metros acumulado o total. O de altura, digamos. No, de altura, ahora es todo subida, ¿no? Así que de acumulado. Son 1000. No, de acumulado.
mucho más de 1000 no, entonces. mucho más. Todo el día eran 1800. Y si vamos a Padilla, más todavía. Bueno, vamos hasta arriba y vemos. Chao. Monteagudo 70, por ende son 70 de ripio en total. Nosotros que preguntábamos cuántos eran en total. Ahí está. 70. Había un poquito más de tierra. Tramito nomás. Qué mocho que sos vos, qué mocho. ¿Qué pasa, gordito? Es un oso vos. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. No, te vas a quemar la cabeza. No, 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 no. No, que te vas a meter la cabeza. Un descanso después de 32 kilómetros y nos llevamos la sorpresa viendo el teléfono de que hicimos casi 1200 metros de ascenso, 1500 acumulados, y aún así nos queda energía. En otro momento estaríamos echados, pero a veces cuando uno no está pendiente de lo que viene haciendo, veníamos también mascando un poquito de girasol, nos entreteníamos con el paisaje. Yo estoy cansada, no sé de qué estás hablando. Vos estás cansada, bueno, pero igualmente nos quedan 500 metros todavía y 15 kilómetros para llegar a la parte más alta. Pero bueno, esta es la estación de bombeo El Rosal, que tiene esta zona como de descanso. Esta es el área de fumadores, igual dice ahí. Área de fumadores. Área de fumadores, dice, bueno, se lo estamos ocupando porque está afuera, está abierta, así. Pero bueno, una sombrita y ya seguimos, venimos con un promedio de 7 kilómetros por... No, 7 kilómetros por hora. Y nos quedan 15 por delante y no hay tanto desnivel, entonces yo creo que en 2 horas y media vamos a estar en la parte más alta. Una vez ahí vamos a decir si descendemos o no, depende de qué localidades haya, porque hoy queremos conseguir una despensa y en lo posible bañarnos. Y por favor bañarnos, sí. La peor parte creo que ya la pasamos, que era cuando veníamos a 4 kilómetros por hora, es decir, cualquiera que camine rápido nos pasaba. Pero bueno, lo logramos. La verdad me sorprendió eso, no sé si están mintiendo la aplicación esa, pero bueno, bien, vamos. bien. ¡Oh! ¿Por qué cuesta? Toma tú. Rapidito. Me voy a poner protector porque no estoy pudiendo ponerme el coso este por el calor que me da. Como decía Cruz, esta es la estación de bombeo El Rosal del poliducto Camiri-Sucre, un poliducto de YPFB, el cual comienza en Camiri, en la estación Choreti, que es donde nosotros estuvimos visitando. Luego está la estación Monteagudo, El Rosal, que es donde estamos ahora a 2040 metros sobre el nivel del mar.
Tarabuquillo, Tapirani y termina en la estación Cora Cora, perdón. Y es un poliducto que pudimos ver en la carretera. En muchas partes va al costado de la ruta y otras partes creo tendría que va de forma subterránea. Bueno, por lo que se ve en el mapito, ay, sí. acá subimos. Esto es lo que tenemos que hacer ahora. Y después ya más parejo hacia Sucre. Esto es lo que estoy haciendo hoy, desde acá. Por acá agarramos hoy, ¿no? Sí, a mí por acá. en esa me dolieron mucho las piernas, mira, en eso. Por esta, porque estas dos las hicimos ayer. No, esta, acá le arrancamos no sé, hoy. son horribles todas las subidas. Porque esta hicimos ayer, esta también, esta hoy y esta acá. Bueno, vamos. Atrás, por el frente de esas montañas que veníamos. Bien, así. Por ahí abajo. Y después por allá estamos subiendo de vuelta. Acá. Nos están faltando. ¿Cuánto nos faltan? Más o menos unos 7 hasta la subida. 7, 8. Pero bueno, este es un lindo mirador lo que es. Todo el zigzagueo de la ruta. Sí, hasta terminar esta misma subida, sí, de que empezamos hoy en el río. Uy, por fin, algo de azúcar necesitábamos. Sí, algo así. De azúcar, algo que nos dé energía inmediata. Veníamos muy cansados. Veníamos sin energía. Gracias, tiendita. ¿No había tienda en todas las comunidades anteriores, no? No, y unos alfajorcitos. Un puro carbohidrato, pero bueno, es lo que nos da energía inmediata, que es lo que necesitamos. Ahí está, vamos a comer. Bueno. Estamos a tan solo 6 kilómetros de la cima, ponele, tan cerca y tan lejos a la vez, pero que llegar nos va a demandar 1 hora y media más. Venimos muy cansados. Sí, estamos agotados. Hoy fue todo el día subir. Desde las 6:30 de la mañana. Sí, sin parar. Son 5:30. Sí, 40 y pico kilómetros. Bueno, paramos un poquito, pero después subíamos
Hasta aquí llegamos, no puedo más. Hasta aquí llegó nuestro amor. Hasta aquí llegaron mis piernas. Mañana será otro día. A ver si comemos algo de eso.